Hola, 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 chiquillos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar entonces otra clase más, otra jornada con ustedes en nuestro reforzamiento de lenguaje. Recordemos que hoy es jueves ya 8 de abril y desde la próxima semana comenzamos también las evaluaciones. Ya el reforzamiento por ahora no tiene evaluaciones, pero ya las tendremos nosotros. Hola, hola, Arlet. Hola, 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 Renata también que saludó en el chat. Trinidad, Isidora, también Danilo también nos saludó. Entonces, hoy, bien, esperamos tener harta participación hoy. Porque tenemos que analizar una cuestión que es fundamental en este contexto del análisis de los medios de comunicación. Bien, recordemos que hemos visto entonces propósito comunicativo de los medios de comunicación, los recursos de convicción y de persuasión, también los recursos lingüísticos y no lingüísticos, ya, de la publicidad y de la propaganda. Estamos también en un mundo inmerso en esas categorías y lo vimos también con los videos de Japón. ¿Ya? ¿Alguien se acuerda de los videos japoneses que vimos la semana pasada? De cómo, por ejemplo, la publicidad estaba en todos lados, y vimos si es que nos gustaría vivir también en un ambiente así. ¿Ya? A mí me gusta la publicidad que sea entretenida, por lo menos, ¿ya? Aunque esta, como lo vamos a ver hoy siempre va a fomentar tanto, perdón, tanto prejuicios, ¿ya? Como también valores. Ya los prejuicios que vimos la semana antepasada también, los sexistas, los de clase, los etarios también, ¿ya? Que están jugando entonces en esta maquinaria que busca que nosotros generemos opinión y que también consumamos ciertos productos y servicios. Bien, la agenda de hoy dice entonces influencia sociocultural de los medios de comunicación. Vamos a salir de aquí de la sala de espera y nos vamos a ir al editor del aula virtual. Editor, creo que podríamos poner atrás y vamos a visualizar mejor la clase. Ya, los aprovecho de saludar. Ya está Alex, está Arlet, también está Axel, está Danilo, Benjamín. Ya Fernando también está por aquí. Está Isidora, está Kevin, está Lucas, está Martín, Matías, Renata, Trinidad, Victoria, Yanira y Joel. Bien, siéntanse libres de abrir entonces después el audio y opinar sobre lo que vamos a lo que vamos a estar observando. Bien, vamos más abajo. Más abajo, recordemos que nosotros estamos viendo los medios de comunicación y muchas categorías que nos permiten entonces analizar estos medios. Veamos acá, influencia sociocultural de los medios de comunicación. ¿Ya? ¿Habían escuchado esa palabra? Sociocultural es una palabra compuesta, ¿no? Desde la sociedad y la cultura. Bien, ¿cómo entonces los medios de comunicación influencian en la sociedad? Influencia en la sociedad, ¿ya? Y en la cultura. ¿Quiénes somos? Y cómo nos vemos a nosotros mismos. Bien. Dice acá, vamos a leer el texto. Una forma efectiva de lograr que un mensaje publicitario o propagandístico tenga efecto deseado en su público objetivo es asegurarse de que incorpore los valores predominantes de ese grupo. ¿Ya? Ojo acá, los valores. ¿Qué significan los valores? Vamos a ponerlo acá. Los valores son efectos, circunstancias, son efectos, sentimientos, ¿ya? Deseados, y sentimientos y conductas deseadas por la sociedad. ¿Ya? Por ejemplo, dice acá, si se desea lanzar una campaña educativa sobre la importancia de ir al dentista con regularidad, pero sus creadores saben que el grupo objetivo se preocupa más por su apariencia que por su salud, la campaña será más efectiva si en lugar de enfatizar el peligro de las caries,
resalta la buena apariencia de una dentadura limpia y sana. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, el valor de la apariencia o de la belleza se juega en una campaña así como la que describe el ejemplo. Bien, vamos a tener nuestra primera interacción con un video. ¿Ya? Así que poner mucha atención y abrir los micrófonos cuando sea necesario. ¿Ya? Yo les voy a preguntar, a partir de lo que vamos a observar, que está aquí, ¿ya? Les voy a hacer la siguiente pregunta. La siguiente pregunta. Vamos a ver. Vamos a poner aquí, ¿qué valores? ¿Ya? Vamos a poner entre paréntesis sentimientos, ¿ya? Deseos, y conductas. Vamos a poner aquí, deseos y conductas. Son promovidos por la siguiente publicidad. ¿Ya? Recordemos que esto no es explícito, sino que trabajamos con contenidos implícitos. ¿Ya? Así que hay que analizar, hay que mirar entre líneas, ¿ya? Pongan mucha atención al siguiente video que yo creo que ya lo han visto. Ya, voy a poner pausa a la grabación por derechos de autor y ya retomamos entonces. Bien, vamos entonces analizando. ¿Qué valores, sentimientos, deseos o conductas creen que son promovidos por la publicidad? Veamos ahí. ¿Quiénes pueden identificar algunas cosas que sean promovidas por la publicidad que vimos anteriormente? Vamos. El Paralelo opinó mucho sobre esta publicidad. ¿La habían visto antes o no? ¿Ya? ¿La habían visto antes en la televisión? ¿Habían visto entonces esta publicidad? Vamos ahí, abra el micrófono, opine. No, profe, dice, sí, dice Trinidad, sí. Trinidad, ¿qué cosas cree usted que promueve, qué valores promueve la publicidad que acabamos de ver? ¿Mm? Arlet también la vio. ¿Ya? ¿Qué valores entonces promoverá? ¿Ya? ¿O acaso a ustedes no les gusta viajar, por ejemplo? ¿Les gusta viajar? ¿Ya? Muy bien. Promueve la gente que se motiva a viajar a lugares distintos, dice Victoria. ¿Ya? Promueve la idea del viaje. Idea del viaje. La aventura, ¿no? La aventura. ¿Ya? El registro. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, acá Trinidad me dijo la donación de la batería, pero Trinidad, eso es demasiado literal. Nosotros estamos haciendo un análisis que sea de contenidos implícitos. ¿Ya? Claro, es obvio que para que dure, para que sacar registros, no tiene que durar la batería, pero tenemos que ver más allá de todo eso. Muy bien ahí, Isidora, excelente. Promueve la juventud, los viajes, la compra de teléfono. Muy bien, para guardar momentos. Excelente. Juventud, ¿ya? Viajes, compra del teléfono. Teléfono, para editar y guardar momentos. ¿Ya? Eso es muy importante. Cuando nosotros estamos mirando una publicidad, ya, esta quiere promovernos ciertos valores, quiere mostrarnos, ya, qué cosas nosotros podemos desear frente al producto, ¿ya? Siempre cuentan una historia detrás la publicidad, y eso es muy importante. No solamente se van a fijar en ciertas características, ¿ya? Por ejemplo, acá, cuando me dice la duración de la batería, yo le podría preguntar, bueno, ¿cuánto dura? ¿Mm? No sabemos ese dato, si tú te fijas, Trinidad, ¿ya? Entonces, el énfasis que pone la publicidad es en el relato, en cómo entonces va a promover sentimientos, deseos, conducta. Entonces está diciéndome, viaja, cómprate este celular, registra tu viaje, edita tus videos, descubre fotos entre las fotos, por ejemplo. ¿Ya? Y todas esas conductas que
son deseadas por nosotros y que la publicidad también aprende eso y lo promueve, por supuesto. Vamos más abajo, ¿qué dice acá? ¿Cuáles son los valores implícitos presentes en el mensaje publicitario? Eso ya lo vimos. Vamos a leer un poquito más acá. Dice, por esta razón, los valores predominantes de una cultura tienden a verse reflejados en los mensajes publicitarios y propagandísticos. ¿Ya? Esto de viajar, de salir, ¿no? ¿Ya? Otra pregunta con respecto a lo que acabamos de ver acá. Es muy interesante que se las hice también al paralelo. Esta publicidad se hizo en este periodo, ¿no? En el periodo de pandemia. ¿Creen ustedes que hubiera causado el mismo efecto ver a las personas con mascarilla ahí? Porque se supone que si uno sale en este tiempo hay que usar mascarilla, ¿no? Pero ¿habrá causado el mismo efecto? ¿Qué creen? ¿Qué les hubiera causado a ustedes ver esta publicidad con mascarillas, por ejemplo? ¿Mm? ¿Qué les hubiera causado? ¿Mm? ¿Les hubiera gustado? ¿Le hubieran rechazado? ¿Ah? La mascarilla es como una especie de impedimento, ¿no? Para hacer cosas. Obviamente nos tenemos que cuidar todos, pero refleja una forma de impedir ciertas cosas. Entonces no podríamos, por ejemplo, disfrutar o no se reflejaría el deseo de salir si es que nosotros estamos constantemente con mascarillas en una publicidad, ¿no? Es bastante difícil hacer publicidad con este contexto de usar mascarilla, de cuidarse, ¿eh? Si ustedes se fijan. Es difícil que tanto la propaganda como la publicidad tomen este contexto porque este contexto no es deseado. Ya no es deseado estar, por ejemplo, en la casa o no es deseado salir a sacar fotografías mientras está usando una mascarilla, por ejemplo. ¿Ya? Claro. Claro, por ejemplo, acá Isidora dice algo muy fundamental. Dice, quizás aunque me habría hecho de tener más conciencia, claro, podría haber sido algo más de conciencia, y no pensar en salir. Claro, pero si eso hubiera sido el sentido de la publicidad, no compramos el celular o básicamente no vamos a la aventura, no promueve entonces los ideales o los valores que vimos anteriormente. Excelente, muy buenos análisis. Sigamos acá. Los prejuicios, dice acá, de la publicidad y la propaganda, suelen aplicarse indiscriminadamente a grupos de personas que comparten un mismo origen o cultura. Prejuicios étnicos que tienen la misma edad, prejuicios etarios, ¿ya? Recordemos entonces los prejuicios, ¿ya? Étnicos, etarios, que son del mismo género o que pertenecen a la misma clase económica. Entre los prejuicios comunes está la idea de que toda la gente rica es indiferente, por ejemplo, a los problemas ajenos, o la noción de que los hombres son agresivos y las mujeres son vanidosas. Bien, ahí tenemos entonces distintos prejuicios. Vamos a analizar esta publicidad que está acá con respecto a los valores que promueve, pero ahora vamos a agregar los prejuicios que subyacen a ella. Vamos a poner acá. Recuerden que estamos haciendo un análisis de contenidos implícitos. ¿Ya? Implícitos. Tenemos que ver más allá de lo que se nos presenta, ya ver entre líneas cómo se dice, para entonces verificar qué valores, qué estereotipos están detrás entonces de lo que nos quiere mostrar la publicidad. Vamos a hacer la pregunta acá. ¿Qué valores sociales promueve la siguiente publicidad? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué estereotipos vamos a poner aquí prejuicios, están presentes? Ya. Vamos a verla entonces, como siempre, igual que recién vamos a pausar entonces el video por derechos de autor, ¿ya? Y luego vamos a regresar hacia la discusión y el análisis. Veamos qué nos dice el chat entonces correspondiente a las preguntas. Tampoco lo habían visto. Tan chiquillos, hay que ver tele un rato. Bueno, también nos pueden salir estas noticias en el Instagram, ¿ah? Ya, este tipo de publicidad.
Yo no, dice. Ya, muy bien. De todas formas, reiteramos la pregunta. ¿Ya? Reiteramos la pregunta. ¿Qué prejuicios, ya? Perdón, primero, qué valores creen que promueve entonces esta publicidad? ¿Va? ¿Qué valores promueve esta publicidad? ¿Qué valores promoverá? ¿Ah? Bueno, a la pasada ahí, Ignacio, igual se ven algunas cosas, Yo no veo tanta tele tampoco, ¿ya? Pero, igual me detengo un rato quizás a ver los comerciales o cuando están viendo acá en mi casa televisión. Yo los invito también a analizar ese tipo de contenido, ¿ya? Por supuesto que uno de los valores principales del video ya es la limpiar, el orden, la limpieza, limpieza y la higiene, higiene, ¿ya? Muy importante ahí, ¿ya? ¿Qué más qué otras cosas, por ejemplo? Que son los adultos, es una característica de la adultez, es una característica, entonces, característica de la adultez, ¿ya? El limpiar y ordenar. Limpiar y ordenar. ¿Ya? ¿Qué pasaría? Vamos a sustituir algo. ¿Qué pasaría si el comercial hubiera sido protagonizado por niños como ustedes? ¿Habrán sido los mismos valores o no? ¿Ah? ¿O los jóvenes están presentados de otra forma en los comerciales? ¿Qué creen ustedes? ¿Serán presentados como ordenados o desordenados? ¿Ah? ¿Los jóvenes? ¿Serán presentados en la publicidad como ordenados o desordenados? ¿Ah? ¿Cómo nos veremos a nosotros mismos? ¿Qué valores entonces promueven de la juventud, por ejemplo, la sociedad? La sociedad. Y eso es muy interesante saber cómo a nosotros nos están influenciando todos los días con mensajes, ¿ya? Con formas de ser, con estereotipos, que van entonces calando en el fondo de nosotros si nosotros no somos conscientes de eso, ¿ya? Simplemente hay otras personas que están pensando por nosotros. Ojo ahí. Por eso a mí me gusta que ustedes aprendan a analizar, a que sean más críticos con lo que los circunda, ¿no? A pesar de que Ignacio, por ejemplo, dice que no ve tele, de todas formas hay prejuicios que caen sobre nosotros que van construyendo entonces estos valores y estos estereotipos de la sociedad. Bien, por supuesto, por ejemplo, si el comercial hubiera sido protagonizado por jóvenes, ¿ya? En la juventud quizás no se promueve mucho esto del orden y la limpieza, ¿ya? Se promueve más bien el desorden, ¿ya? O el despartajo y todas esas cosas, que son propios también de la juventud, pero que la publicidad lo pone ahí a la palestra como si fueran todos iguales. ¿Ya? Eso es importante de analizar entonces en la publicidad. Bien, vamos a la segunda pregunta. Dice, ¿qué estereotipos están presentes? Ya, voy a poner aquí para que se acuerden los tipos de estereotipos. Ya, están los sexistas, están los étnicos, están los de clase, y están los de edad, etarios. ¿Ya? Etarios, vamos a poner aquí, etarios. ¿Ya? Bien, dentro de esos cuatro, ¿cuál creen ustedes que está más presente en el mensaje publicitario? ¿Cuál estará más presente aquí en el mensaje publicitario? ¿Sí? ¿Cuál estará más presente, chiquillos? ¿Cuál ustedes pueden identificar por medio entonces eh, del mensaje implícito? ¿Cuál estará más presente acá? ¿Sí? ¿Cuál estará? Tenemos 20 personas aquí. 20 personas. ¿Quién podrá entonces identificar cuáles son los prejuicios? Ya, muy bien ahí, Isidora. Los etarios. Excelente. Hay prejuicios etarios porque estas personas, los personajes, ya tienen una cierta edad, pero ojo ahí. ¿Desean o no ser adultos?
según el mensaje? ¿Desean o no convertirse en adultos? ¿Mm? Con esta cara que pone aquí la actriz que me encanta. A ver, vamos a ver acá, vamos a ver acá. Esa cara, esa cara, esa cara. ¿Es una cara de desear convertirse en adultos siendo igual que los padres? ¿O no? No quieren, por supuesto, dice ahí la Isidora. Muy bien, muy bien, muy bien. No quieren. Entonces hay un prejuicio etario ahí de las personas que tienen esta edad, ¿no? Como entre 35 y 40 años, de no ser muy parecidos a su padre. Ahí hay un prejuicio. ¿Bien? Hay otros más, hay otros más. Si bien, por ejemplo, muestra a muchas personas en labores de cocina, no solamente a las mujeres que la publicidad las asocia ahí, aún. ¿Ya? Hay otro más que descubrimos con el paralelo que me gustaría que nosotros descubriéramos también. ¿Ya? Pongo mucha atención a lo que vamos a observar. ¿Ya? Fíjense en el hombre de acá. Fíjense, por ejemplo, en su contextura. ¿Ya? Fíjense ahí y fíjense en este de acá. ¿Ya? Si ustedes se fijan, hay una intención también de poner a un cierto tipo de hombre, ¿ya?, en la parrilla y a otro en la cocina. ¿Cuál de ustedes, cuál les parece más, comillas, femenino? ¿Este hombre que está acá o el hombre que está acá? ¿Cuál les parece más femenino, chiquillos? El de la cocina, muy bien ahí, Isidora. Si tú te fijas, hay entre medio ya prejuicios sexistas igual, igual. Una cosa que me dijeron en el paralelo anterior, ya, en el segundo B, me dijo, fíjense también en los colores. Si tú te fijas, aquí el hombre que tiene barba y que está en la parrilla, tiene un color azul, y mientras, por ejemplo, el otro tiene una polera más clara. De ahí también puede ser un prejuicio, si nosotros lo vemos así entre líneas, entre líneas, entre líneas. Otro más. ¿Se acuerdan de la primera mujer que está acá? ¿Ya? ¿Qué está haciendo la primera mujer? La primera mujer está ordenando entonces los alimentos. Pero hay otra mujer que está limpiando, si ustedes se fijan. Y fíjense que la primera mujer es rubia y la otra mujer es morena. También puede haber un prejuicio étnico ahí detrás. Hay que mirar entre líneas, hay que aprender a verlo. ¿Ya? Estas cosas no son ni buenas ni malas, sino que a mí me están promoviendo, ¿ya?, un tipo de relación con la publicidad y ciertas ideas y valores de la sociedad a través de la publicidad. ¿Bien? Vamos más abajo. Vamos a seguir leyendo para seguir entonces aprendiendo. Gracias ahí, Isidora, por motivarte y analizar conmigo. Bien, dice, a menudo los prejuicios se manifiestan como estereotipos publicitarios o propagandísticos, pero el objeto de estos no es necesariamente fomentar prejuicios o estereotipos, tal como lo vimos recién, sino apelar al receptor a que consuma determinado producto o adopte cierta idea. Es con esta intención que los anuncios nos muestran estereotipos que ya existen en la sociedad. Sin embargo, al repetirlos, sin cesar a través de los medios de comunicación, los mantienen vivos, los refuerzan y los hacen difícil de ser abandonados. Esto afecta de la manera en que los receptores de estos mensajes se desenvuelven en la sociedad. Por esta razón, los medios masivos de comunicación tienen gran poder e influencia sobre el público, llegando en ciertos casos a modificar su visión de mundo y participar en la construcción de creencias y prejuicios. Bien, creencias y prejuicios, creencias e identidades. Ya la publicidad quiere entonces mostrarnos eso, mostrarnos que se crean identidad a partir de estos mensajes que buscan, no solamente, como les decía, que nosotros accedamos a un producto o servicio, sino que también modifiquemos ciertas ideas y opiniones. Vamos más abajo al tercer ejemplo, ¿ya? Recordemos que estamos viendo
cómo los mensajes publicitarios nos instalan ciertos valores, ciertos prejuicios también, y vamos a analizar esta publicidad que es más antigua, muy conocida también en Chile, muy conocida. Lo más probable es que sus padres o sus abuelos la conozcan. Y la vamos a ver bajo el prisma, ¿ya? Bajo la mirada de estas preguntas que están más abajo. Dice, ¿qué forma de vivir promueve el comercial de Perico, que es el que vamos a observar? Ya, Perico es el personaje que está acá. Según la publicidad, ¿será necesario para el proyecto de vida tener un auto? La próxima dice, ¿crees que habrá influido en las creencias y en las identidades del Chile de los 80? Es una publicidad de ese tiempo, ya recordar los conocimientos de historia que tenemos del Chile de los 80. ¿Y cómo sería una publicidad similar pero en el 2021? Vamos entonces a observar el ejemplo, pausar como siempre, acá la grabación, y ya entonces nos vamos a conectar con el diálogo. Bien. La pregunta, ¿qué forma de vivir promueve el comercial? ¿Qué valores promueve este comercial? ¿Qué valores promoverá? ¿Qué valores promoverá entonces el comercial que estamos observando? Valores, formas de ser, sentimientos, formas de vida, formas de visualizar, por ejemplo, lo real. ¿Qué valores entonces, qué cosas valiosas, ¿ya? Se supone que no está fomentando esta publicidad? Dice la pregunta, ¿qué forma de vivir promueve el comercial de Perico? Veamos acá. Ya, el comprar un auto, por supuesto que sí, que eso es la intención. Ya, consumir el tipo de auto, pero también nos invita a pensar que una forma de vida mejor, ya, que podemos tener una forma de vida mejor con un auto. Un auto entonces nos puede ayudar a diferenciarnos de los demás. ¿Ya? Eso es lo que está promoviendo. Y sobre todo también que tiene que ver con el capital adquisitivo de este personaje. Veamos acá la segunda pregunta. Según la publicidad, ¿será necesario para el proyecto de vida tener un auto? ¿Será necesario o no? ¿Será necesario? ¿No? Claro que sí. Incluso la novia le dice ahí, cómprate un auto, le dice. Entonces, claro, para el comercial sí es necesario para promover entonces una cierta forma de vida. ¿Ya? Promover la compra del auto para el proyecto de vida. En este caso es casarse. ¿Ya? Muy bien. Veamos acá y comparemos. ¿Ya? Otra pregunta. ¿Qué prejuicios hay? Prejuicios. Ya vamos a poner ahí étnicos de clase, edad, vamos a poner aquí edad, y los sexistas. ¿Ya? ¿Qué pudieron observar ahí, chiquillos? ¿Qué tipo de prejuicio? ¿Qué tipo de prejuicio? Veamos aquí, bien, estamos ya de clase y sexistas, muy bien. De clase, por supuesto, porque comprando un auto se supone que te diferencias, por ejemplo, vamos a poner acá, de las personas más humildes, por ejemplo, que trabajan. ¿Ya? Étnicos, muy bien, de clases, muy bien, Arlet, muy bien, de clase. Y también, por ejemplo, de edad, si tú te fijas. Ya comprándote un auto, te diferencias entonces de los niños que salen acá. Ya no eres un niño,
Te compras un auto, ¿por qué? Porque tienes un proyecto de vida que es casarte con esta señorita que está acá, ¿ya? Con Ismelia, dice. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Chiquillos, ¿creen que este tipo de comerciales influyeron en las creencias y en las identidades del Chile de los 80? ¿Del Chile quizás de sus papás o el Chile de nuestros abuelos? Veamos acá. Sí, por supuesto, porque está ese prejuicio, ¿no? Ya te vas a casar, tener una casa, tener un auto, ¿ya? Eso es como los valores que la sociedad misma está promoviendo, ¿no? Y que la publicidad o la propaganda impulsan por medio de los prejuicios. Muy bien ahí, Isidora, muy bien, Isidora, ¿ya? De hecho, por ejemplo, una de las características, me acuerdo cuando mi papá tuvo su primer auto, por ejemplo, ¿ya? Un Renault 19, así bien antiguo, uno rojo. Y claro, ahí estaba como la familia, entonces los hijos, la señora y el auto, ¿ah? Y la casa. Todo eso son prejuicios también. ¿Ya? La próxima pregunta, me sacan una sonrisa que está, porque están ahí comentando. ¿Ya? ¿Cómo sería esta publicidad, pero en el 2021? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería esa publicidad? ¿Cómo sería? Pondría énfasis, ahí en el otro curso me dijeron el tema, por ejemplo, de la bicicleta contra el auto. ¿Ah? Porque ahora parece que se promueve más el uso más alternativo, ¿no? de la bicicleta y no del auto. ¿Ya? Sería, por ejemplo, no sé, pues vende el auto perico y cómprate una bicicleta. Por el tema de la contaminación, por el tema también del deporte. Son otros valores, si ustedes se fijan, son otros valores que podrían estar plasmados en el mismo comercial, pero en el 2021. ¿Ya? La ecología, por ejemplo, el deporte, el tema, por ejemplo, claro, se promueve la bicicleta por medio del senderismo y el medio ambiente. Excelente, excelente, excelente. Así sería un comercial, un nuevo comercial, por ejemplo, de Perico. ¿Ya? Que Perico ya, por ejemplo, estaría como hastiado del trabajo, hastiado incluso de su señora, por ejemplo, ¿ya? Y vendería el auto para comprarse una bicicleta. Excelente, excelente. Nosotros estamos viendo, entonces, de forma crítica los medios de comunicación, sobre todo en esta clase, el contenido de que los medios de comunicación promueven entonces ciertos valores, ¿ya? Y ciertos prejuicios que inciden en nuestra forma de entender lo sociocultural. ¿Bien? Excelente, ahí Isidora también. Vamos a bajar un poquito más acá y a nutrirnos con el texto que está acá. Vamos a leer. Para examinar con ojo crítico el contexto sociocultural de un texto proveniente de los medios masivos de comunicación, debes tomar en cuenta los valores del grupo objetivo. Además, vale la pena recordar que las personas que producen el mensaje también son miembros de la sociedad y tienen sus propios prejuicios, creencias e identidades. A veces, las actitudes socioculturales que observas en un anuncio reflejan más fielmente las actitudes de los creadores del anuncio que las del público. Puedes hacerte las preguntas como las siguientes. ¿Qué se muestra? ¿A quién o quiénes se les muestra? ¿Por qué se muestra de esa manera? ¿Qué efectos tiene mostrarlos así? ¿Crees que los autores del mensaje estén tratando de apelar a creencias o prejuicios específicos de un público objetivo? Dice acá. ¿Cuáles son esas creencias o prejuicios? ¿Qué pasaría si el mensaje se mostrara de forma diferente? Bien, estas preguntas son claves para el pensamiento crítico y la hicimos también de forma implícita con lo que acabamos de observar. Bien. Ahora, pregúntense ustedes, por ejemplo, de las publicidades que salen en Instagram, ¿ya? De las publicidades que pueden ver también en YouTube, ¿ya? ¿Qué cosas se promueven? ¿Ya? ¿Qué cosas, por ejemplo, qué cosas ya están presentes o no en nuestra cultura y por qué se muestran de esa manera? ¿Ya? A mí me pasa, por ejemplo, que cuando yo veo publicidades, me pregunto qué tipo de personas o qué tipo de sociedad están construyendo esas publicidades. Por ejemplo, en lo que vimos acá, del comercial de Nova, si ustedes se fijan, qué tipo de casas están presentes ahí, termina siendo, por ejemplo, el patio, fíjense acá,
Es un patio gigante, gigantesco, la parrilla es gigantesca, todo eso, todo eso, todo eso. Ya, el hogar ordenadito y todo, ya muy, muy, muy representado de una clase social, ¿no? Entonces está representando una clase social acá. Ya quiere que nosotros nos dirijamos a ese estilo de vida también. Ya, ojo ahí, que no siempre es el nuestro, ¿ah? No siempre es el nuestro. Quizá deberíamos exigirle también a la publicidad mostrar cómo somos los chilenos. ¿Mm? Y no sé si la gran mayoría de nosotros sea, por ejemplo, como esta mujer que tiene el pelo rojizo, ¿no? Ya que parece una mujer irlandesa, por ejemplo, una mujer inglesa. ¿Ya? Ojo ahí con lo que nos quieren promover y quieren que nosotros tendamos a consumir. ¿Ya? Vamos más abajo entonces. ¿Qué se muestra? Dice a quiénes se muestra. ¿Por qué se muestra de esta manera? ¿Qué efectos tiene mostrarlo? Esas son las preguntas del pensamiento crítico cuando observamos entonces la publicidad o la propaganda. ¿Ya? Vamos a ver una pequeña nota acá del primer día de cuarentena. A mí me gustaría que nosotros, con esto que estamos aprendiendo, de observar tanto los estereotipos y tanto los valores que nos quieren impregnar y los prejuicios, este tipo de noticias que son muy comunes que están saliendo ahora. Así que a mirarla con ojo crítico, vamos a pausar la grabación para volver entonces con el diálogo y volver con el análisis crítico de tanto valores como también prejuicios y estereotipos que están presentes entonces en esta nota periodística. Continuamos entonces con este análisis de los medios de comunicación, ¿ya? Y la primera pregunta, pongamos mucha atención acá. ¿Qué valores creen que promueve entonces la nota periodística? ¿Qué valores habrá promovido? ¿Qué cosas promueve ahí la nota? ¿Ah? ¿Qué acciones quiere que nosotros realicemos? ¿Mm? ¿Qué acciones? ¿Qué valores o qué cosas quiere que elijamos? ¿Ya? Esta nota periodística. Como estoy aquí atento al chat para que puedan entonces comentar. ¿Qué promueve entonces? ¿Qué promueve? ¿Qué promueve? ¿Qué cosas quiere que nosotros realicemos esta nota periodística? ¿Mm? ¿Qué cosas? Vamos, es muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo. Hagamos esta actividad de pensamiento crítico. Ya, muy bien, hay que quedarnos en casa. ¿Y qué más? ¿Qué más hay, Isidora? ¿Qué más podrá hacer? Quedarnos en casa y a su vez, por ejemplo, pedir delivery y consumir a través de estas aplicaciones. ¿Ya? Eso es, valores, ¿qué valores promueve entonces? Consumir y utilizar las aplicaciones. Consumir y utilizar las aplicaciones. Consumir y utilizar las apps. Las apps. Vamos a poner aquí las apps. ¿Para qué? Para quedarnos entonces en la casa. Muy bien, muy bien, muy bien. Sobre todo en estos periodos de cuarentena total. Excelente, excelente, excelente. ¿Creen ustedes que están presentes algunos prejuicios ahí? Recuerden que ¿ya? Una nota periodística toma muchos tiempos de video, ¿no? Entrevistas, reportajes, fotografías, ¿ya? Y después el editor va haciendo entonces, según su intención comunicativa, una propuesta ya de nota periodística, que después sale a la luz, ¿ya? Y son los materiales de ahí, son elegidos, por supuesto, por ellos. Y la pregunta entonces es la siguiente. ¿Qué prejuicios creen que están presentes ahí, en lo que acabamos de observar? ¿Habrá prejuicios ahí? ¿Mm? Les voy a preguntar a ustedes la misma pregunta que les hice al otro paralelo. ¿Habían chilenos haciendo reparto, no? ¿Habían chilenos? ¿Habían chilenos? ¿O todos eran ciudadanos extranjeros? ¿Mm? ¿Lo lograron observar? ¿Se percataron en eso? ¿Mm? La gran mayoría eran extranjeros. ¿Ya? Y ahí se ven, por ejemplo, los prejuicios étnicos. ¿Ya? La mayoría de ciudadanos extranjeros, por supuesto. Gracias, Isidora.
la mayoría eran extranjeros, y ahí está el prejuicio étnico detrás, de que las personas que pertenecen entonces a una cierta nacionalidad son las que más trabajan en este tipo ya de servicios. También en el paralelo habíamos visto otro prejuicio que era el sexista. ¿Ya? Fíjense ustedes, por ejemplo, bueno, y aparte el tema también de clase. Aquí las personas, ¿ya? Sobre todo las mujeres se ven en ambientes, ¿ya? Muy, por ejemplo, precarios, desordenados o improvisados, si ustedes se fijan. Pero por otro lado, está este señor que está acá, si ustedes se fijan en la pescadería, se ve mucho más profesional, si ustedes se fijan, ¿ya? Que tiene mucho más insumos y recursos y personal, por ejemplo, ¿ya? Este tema de mostrarlos, por ejemplo, con elementos de cuidado, ¿no? Elementos higiénicos, ¿ya? Muestra que hay una diferencia también de clase y una diferencia sexista muchas veces entre el empleo que es para las mujeres y el empleo que es para hombres. Ojo ahí que las noticias no son para nada ingenuas si nosotros lo miramos con ojo crítico. Bien, y la última pregunta, que quizás es la más difícil, ¿ah? Pero yo sé que ustedes pueden lograrla, pueden lograrla. Ya dice, ¿qué no dice la noticia respecto de los trabajadores? ¿Qué falta? ¿Qué falta ahí? ¿Qué falta que diga? Si ustedes se fijan. ¿Qué falta? Esa es la más difícil. Pero ¿qué falta que digan? A ver. ¿Ya? Muy bien ahí, Isidora. Que se exponen del contagio. Y a su vez, la noticia omite algo que es muy importante. ¿Cuáles son los derechos de esos trabajadores? ¿Mm? ¿Cuáles son los horarios, por ejemplo? ¿Cuánto ganan? ¿Cuánto les paga? ¿Quién los contrata, por ejemplo? Todas esas cosas están omitidas en la noticia y que son totalmente relevantes para el ejercicio de este tipo de oficios, ¿no? Entonces parece que la gente consume, pero las personas que llevan entonces estos productos tienen derechos laborales, tienen, por ejemplo, ciertas jornadas, ¿m? Tienen algún derecho, por ejemplo. ¿M? Todas esas cosas, la noticia lo omite, muy bien ahí, señora, lo omite. Y si nosotros queremos ser críticos con lo que está pasando en el mundo, ¿ya? Sobre todo con los prejuicios de la publicidad, la propaganda y de los medios de comunicación en general, tenemos que observar, ¿ya? Y hacer un trabajo de contenido implícito sobre lo que no dicen las noticias, ¿ya? Y eso es muy importante. Si ustedes quieren ser críticos, si ustedes quieren ser mucho más inteligentes y mirar con más complejidad la realidad, a veces tenemos que preguntarnos qué cosas nos dicen las noticias o qué cosas nos dice la publicidad, ¿ya? Si ustedes logran hacer ese tipo de análisis, les aseguro que van a tener muchas más competencias en el ámbito del lenguaje y muchas más competencias en su desarrollo social, por ejemplo. Así que a promover siempre el pensamiento crítico. Así que preguntarse la próxima vez que ustedes vean una publicidad o propaganda, ya sea en cualquier plataforma, en la televisión, en la radio, en Instagram, en las noticias del noticiario, ¿ya? ¿Qué se muestra? ¿Qué me quieren imponer a mí? ¿Qué valores me quieren imponer? ¿Ya? ¿A quiénes se muestra? ¿Ya? En este caso, por ejemplo, trabajadores de un ambiente muy precario, que la mayoría eran extranjeros, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué se muestra de esta manera? ¿Ya? ¿Por qué? Porque quiere promover el consumo, pero no quiere promover, por ejemplo, que sea tema los derechos de los trabajadores, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué efecto tiene mostrarlo así? Que nosotros estamos normalizando, ¿ya? Que existan trabajos, por ejemplo, sin contrato y trabajos donde no se proteja al trabajador. ¿Mm? Ojo ahí, ojo ahí, ojo ahí, ojo ahí, ojo ahí. ¿Ya? ¿Quiénes son los autores de este mensaje? Ya Televisión Nacional promueve entonces prejuicios específicos y creencias, ¿ya? Y la pregunta siempre es, ¿qué pasaría que si se muestra el mensaje distinto? ¿Qué pasaría que en vez de dar aplauso, ¿ya? A esta alza de delivery, ¿no? No nos preguntábamos nosotros qué tipo de personas están trabajando ahí, ¿ya? Yo incluso tengo amigos que están trabajando en delivery, que tienen, por ejemplo, título universitario, tienen estudio, porque el trabajo está muy escaso, ¿ya?
y siempre me pregunto por qué derechos tienen, por ejemplo, si se accidentan o no. Esas cosas que son fundamentales, quizás la noticia lo omite, ¿ya? Y lo omite porque tiene una intención ahí que nosotros generemos la opinión en base no solamente, no a los derechos de los trabajadores, sino que al tema del consumo. Si se fijan, hicimos un análisis, ¿ya? Penetramos en la misma noticia, buscamos los contenidos implícitos, no solamente los explícitos, sino que implícitos dentro del texto que estamos observando, ¿ya? Para fomentar entonces esto del pensamiento crítico y esto del análisis de la influencia sociocultural de los medios de comunicación. Bien, ya chiquillos, esta clase va a quedar grabada para que lo puedan ver. ¿Ya? Nosotros vamos a tomar una pausa en el curso porque recuerden que vienen entonces los periodos de exámenes, ¿ya? La próxima semana. Deseo que les vaya muy bien, estudien, ¿ya? A la vuelta vamos a hacer otras cositas en el taller de lenguaje de competencias lectoras, ¿ya? Yo estoy muy contento de la participación que tuvieron hoy día. Quiero que sea mucho más, obviamente, para fomentar sus aprendizajes y sobre todo el sentido crítico que a mí me gustaría que ustedes tuvieran. ¿Ya? Sentido crítico para analizar la realidad y para ver las cosas, porque las cosas pueden ser de otro modo, ¿no? Ya las noticias pueden ser de otro modo también, o lo que nos intenta imponer la sociedad como prejuicios o como valores. Bien, nos vemos entonces, chiquillos, que estén muy bien. Espero ahí sus chao, y nos vemos después del periodo de exámenes. Ya, gracias a ustedes, ya. Chao, Ignacio, que les vaya bien. Más participación ahí, Ignacio, usted puede más, ya. Todos pueden más y todos pueden participar, ya. Que les vaya muy bien, chiquillos, en sus exámenes, ya. Chao, Orlet, que estén muy bien, ya. Dejamos de transmitir entonces y nos vemos después de los exámenes. Que estén muy bien, chiquillos. Chao.